Entonces, esa propiedad, ¿qué me permite? Y me permite calcular, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9 elevado a la quinta, ponele. Entonces no vamos a hacer 9 elevado a la quinta y a eso le aplicamos el logaritmo, sino que por la propiedad que vimos recién, esto es 5 veces el logaritmo en base 3 de 9. O sea, esto acá es 5 por. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 9? 3, No, 2. 2. ¿A qué exponente tengo que elevar el 3 para que me dé 9? 2. O sea que esto acá me da 10. ¿Está entendido, chicos, esto? Entonces, cuando tengo una potencia, el exponente lo podemos pasar multiplicando. ¿Mm? Entonces, esto mismo lo vamos a utilizar para la propiedad 4, para el logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz. ¿Qué sería? El logaritmo en base b de una raíz n de a. Una raíz enésima, una raíz octava. A ver, chicos, ¿de qué otra forma podíamos escribir la raíz cuadrada de 4? O sea, la pregunta es, ¿cómo escribimos la raíz en forma de potencia? Esto es 4 elevado a la ¿cuánto? Medio. Un medio. Eso es 4 elevado a la 1 medio. ¿Mm? La raíz cúbica de 8. Bueno, sabemos que es 2, ¿no es cierto? Pero si yo la quiero escribir en forma de potencia, esto es 8 a la 1/3. O sea, el exponente que figura acá lo pasamos como numerador, el índice de la raíz va como denominador. ¿Eh? Entonces, volvamos acá. Si tenemos el logaritmo en base b de la raíz de a, yo esa raíz la vamos a escribir como potencia. ¿Cómo? Como a la 1 sobre n. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es el logaritmo de una potencia. Y por la propiedad anterior vimos que nos permite bajar el exponente. Pero ahora el exponente es 1 sobre n. O sea que eso es 1 sobre n bajo el exponente, que es 1 sobre n, por el logaritmo en base b de a. ¿Cómo multiplicamos esto? Lo de arriba con lo de arriba, o sea que me queda logaritmo en base b de a, y abajo, lo de abajo con lo de abajo, sobre n. Conclusión, el índice de la raíz. ¿Cómo me queda el índice de la raíz? Me queda dividiendo. ¿Está entendido? Sí, sí. Ejemplo, y a ver, ¿cuánto sería el logaritmo en base 5 de la raíz cuarta de, qué sé yo, de 125? Bueno, el índice lo pasamos dividiendo. Y arriba me queda el logaritmo en base 5 de 125. ¿Cuánto es el logaritmo en base 5 de 125? A ver. 5 a la cuánto es 125. ¿Qué es? A la 3. ¿Eh? Entonces, eso es 3/4. ¿Está? Entonces, ejemplo.
Esto será imposible, esto. Y vamos a aplicar propiedades. Para resolver esto vamos a aplicar las propiedades. Entonces, no vamos a resolver esto con la calculadora, como sea. No lo vamos a resolver. Lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades. Entonces, lo vamos a hacer por partes, por etapas. Esta multiplicación, ¿en qué se me transforma? La multiplicación se me transforma en suma. La multiplicación se me transforma en suma. La división se me transforma en resta. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso, transformar las multiplicaciones en suma y las divisiones en resta. Entonces, ¿esto cómo nos queda? El logaritmo en base 2 de 1/2 elevado a la cuarta hay un por, lo transformo en suma. Suma de logaritmos más el logaritmo en base 2 de la raíz quinta de 64 dividido menos, entonces, el logaritmo de 16 en base 2. Esa primera parte de este desarrollo está entendido, chicos. ¿Y ahora qué hacemos? Las potencias las pasamos multiplicando, las raíces las pasamos dividiendo. Entonces esto acá nos queda 4 por el logaritmo en base 2 de 1/2. El 4 lo pasé multiplicando. Más. ¿Qué hago con el 5 de la raíz? Pasa dividiendo. ¿A quién? Al logaritmo en base 2 de 64. Menos el logaritmo en base 2 de 16. ¿Está? Y ahora aplicando la definición de logaritmo, calculamos cada uno de estos logaritmos. Entonces me queda 4 por. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 1/2? ¿2 a la cuánto es 1/2, chicos? Menos 1. A la menos 1. Más. Logaritmo en base 2 de 64. 2 a la cuánto es 64. 6. A la 6. Muy bien. Menos. El logaritmo en base 2 de 16, que es 4. Hay algunos números que... Entonces esto acá es menos 4 más 6 quintos. Menos 4 más 6 quintos, menos 4. Sería menos 8 más 6 quintos. En menos 8 hay 40 quintos, menos 6 quintos sería menos 34 quintos. ¿Está entendido, chicos, esto? Sí, profe. Bueno, vamos a ver otra propiedad, que es la cambio de base. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar una introducción a esto. Las calculadoras científicas tienen 2 teclas para el logaritmo. ¿Ustedes tienen la calculadora a mano, chicos? Sí, sí. Tienen 2 teclas. Una que dice log, y depende de la calculadora que tienen. Puede ser que la tengan en la misma tecla, pero como función inversa. Y otra que dice ln, que
que uno piensa que dice IN, no, pero es LN. Log es lo que llamamos logaritmo decimal. ¿Cuándo es el logaritmo decimal? Cuando la base es 10. Entonces, cuando la base es 10, no se pone la base, se sobreentiende que es 10. ¿Estamos? Entonces, si ustedes tienen logaritmo de 100, ustedes dicen, ¿y pero te falta la base? No, no te falta la base. La base es 10, no se pone. Y este se llama logaritmo decimal. Entonces, ¿cuánto es el logaritmo de 100? ¿Cuánto es, chicos, el logaritmo de 100? 2. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100. ¿Está? Entonces, en la calculadora científica tenemos logaritmo decimal y el otro es lo que llamamos el logaritmo natural. Natural. ¿Quién es la base? Es el número E. ¿Quién era el número de E? El número de Euler que vimos en las clases anteriores. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero calcular un logaritmo, por ejemplo, el logaritmo de 1.000.000, el logaritmo de 1.000.000, y lo puedo hacer con la calculadora científica, porque es en base 10. Entonces directamente pongo logaritmo de 1.000.000, y eso ¿cuánto les da? Seis. 6. Ahora la pregunta es, ¿y si queremos calcular en otra base? Y la calculadora no te lo permite, a no ser que sean algunas calculadoras bastante modernas que ahora ya lo permiten. Pero si queremos calcular el logaritmo en base 2 de 512 con la calculadora, ¿cómo hacemos? Si la calculadora trabaja con logaritmo decimal o logaritmo natural. Entonces, vamos a ver una propiedad que se llama cambio de base, que nos permite trabajar, mejor dicho, calcular el logaritmo en base 10 o en base E. Vamos también a hacer una pequeña demostración para ver de dónde sale. Pero, vamos a hacer lo siguiente. Logaritmo en base B. ¿Qué significaba, chicos, que el logaritmo en base B de AC a C? ¿Qué significaba esto? B elevado a la C es igual a... B elevado a la C es igual a A. Lo que vamos a hacer ahora, en esta igualdad que pusimos acá, le vamos a aplicar logaritmo decimal a este miembro y le vamos a aplicar logaritmo decimal al otro miembro. O sea, aplicamos logaritmo decimal a ambos miembros. ¿Sí? Pero en el primer miembro, logaritmo decimal de B a la C es el logaritmo de una potencia. ¿Cómo me queda el primer término, chicos, el primer miembro entonces, si es el logaritmo de una potencia? C por logaritmo de... C por el logaritmo de B. ¿Por qué? Y del otro lado me queda el logaritmo de A. Entonces acá despejamos C. ¿A qué es igual C? Perdón, acá me quedó. Esto era logaritmo de B y esto era logaritmo de A. El logaritmo de B lo pasamos dividiendo. Entonces esto me queda logaritmo de A sobre logaritmo de B. ¿Qué logaritmo es este? Logaritmo decimal. Pero fíjense, sé quién era el logaritmo en base B de A. Entonces, el logaritmo en base B de A, ¿a qué es igual? Al logaritmo de A sobre el logaritmo de B. Cuando digo logaritmo y sin base, es porque es logaritmo decimal. Podríamos haber hecho lo mismo con logaritmo natural. También vale si el logaritmo es natural. ¿Está claro, chicos, esto?
Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el logaritmo en base 2 de 512 con la calculadora? Y hacemos un cambio de base. Esto es igual al logaritmo decimal de 512 dividido el logaritmo decimal de 2. Entonces agarro la calculadora, hago logaritmo de 512 dividido logaritmo de 2 igual, y me da el logaritmo en base 2 de 512. ¿Cuánto les da? 9. 9. ¿Está claro, chicos, esto? ¿Mazo? ¿Cómo hago para calcular con la calculadora el logaritmo en base 6 de 7776? Bueno, la calculadora no tiene logaritmo en base 6. Hago un cambio de base. Utilizo logaritmo decimal. Logaritmo de 7776 sobre logaritmo de 6. ¿Cuánto me da esto? 5. 5. ¿Qué significa que el logaritmo en base 6 de 7775 sea 5? Que 6 a la 5 es 7776. ¿Estamos? Vamos a ver entonces ecuaciones logarítmicas. Ecuaciones logarítmicas. Son ecuaciones donde la incógnita está afectada por un logaritmo. Se resuelven aplicando la definición de logaritmo y sus propiedades. A ver. Vamos a arrancar con una que no sea tan complicada. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Y hay una igualdad. Acá tenemos una igualdad. Pero tenemos una incógnita. Y esa incógnita está afectada por un logaritmo. Entonces, ¿qué tenemos? Una ecuación logarítmica. ¿Cómo vamos a hacer para resolver esto? Y aplicamos la definición de logaritmo. ¿Cuál era la definición de logaritmo? La que vimos recién. ¿Qué significaba que el logaritmo en base b de a sea c? Y esto significaba que b elevado a la c es igual a a. Si llevamos esta definición de logaritmo a la ecuación logarítmica que tenemos nosotros, ¿qué significa esta ecuación? ¿Qué nos está diciendo? Que 5 elevado a la 4
es igual a x más 600. Cinco elevado a la 4 es 625. Paso el 600 restando. Y ahí despejamos el valor de x. O sea que x es 25. ¿Está? La vamos a complicar un poquito. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno. Ahí tenemos una ecuación logarítmica un poco más complicada. Y la pasamos limpio, es logaritmo de x más 7 más el logaritmo de 4x más 12, y eso es igual a 7. ¿Se les ocurre hacer algo? Usted dice, a ver, voy por este lado, voy por el otro. ¿El ejemplo anterior quedó entendido, chicos? Sí, sí, profe. Bueno, entonces si entendimos el ejemplo anterior, vamos a ver cómo. ¿Qué tenemos acá de distinto con respecto a la ecuación anterior? Que la ecuación anterior tenía un solo logaritmo. Y acá tengo logaritmo más logaritmo. ¿Cómo hago con logaritmo más logaritmo? ¿Qué puedo hacer para escribirlo con un solo logaritmo? ¿Qué tengo que hacer con los argumentos, que se llama esto? ¿Qué tendría que hacer con esto? Multiplicar. Multiplicamos. X más 7 por 4x más 12. ¿Eh? O sea, acá trabajamos con... Antes habríamos, cuando teníamos logaritmo de una multiplicación, era la suma de los logaritmos. ¿Eh? Ahora tengo suma de logaritmos, lo vamos a escribir como logaritmo de una multiplicación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos las ecuaciones logarítmicas con la definición de logaritmo y con sus propiedades. ¿Está? Entonces, ¿qué significa que el logaritmo en base 2 de esta multiplicación sea igual a 7? Y que 2 elevado a la 7 tiene que ser igual a esta multiplicación. ¿Está? Bueno, y ahora tenemos que hacer las cuentas. 2 elevado a la 7, 2 por 2, esto es 128. Acá distribuimos. X por 4x nos queda 4x al cuadrado, más 12x, más, ahora hacemos pivotear el 7, más 28x, más 12 por 7, eso es 84. ¿Qué tipo de ecuación se perfila acá? Cuadrático. Una ecuación cuadrática, pues tenemos x al cuadrado. Las ecuaciones cuadráticas se resuelven igualando a 0. Entonces pasamos el 128 del otro lado, nos queda 4x cuadrado más
12 más 28, esto que es 40x, menos, porque es 84 menos 128, eso es 44. ¿Estamos? ¿Qué habría que hacer acá? Resolvente. Pero recuerden que si a todo esto lo dividimos por 4, si yo divido todo esto por 4, entonces esta ecuación, ¿cómo nos va a quedar? X cuadrado más 10x menos 11. Y las raíces van a ser las mismas, Si yo divido cada uno de los términos, en este caso por 4, ¿por qué por 4? Y porque yo ya tengo 4, 40 y 44, me doy cuenta que puedo dividir todo por 4. Me queda x cuadrado más 10x más 11, y acá las raíces le aplico el método rápido sin resolvente. ¿Cuáles son las raíces de x cuadrado más 10x menos 11? 1 y menos 11. No. Ah, sí. 1 y menos 11. Muy bien. 1 y menos 11. Porque 1 por menos 11 menos 11, 1 menos 11 es menos 10, que es el que tenemos acá. Si no hay forma de que me sale, tenemos la resolvente. ¿Está claro? Bueno. En este tipo de ecuaciones siempre hay que verificar la solución. Siempre hay que verificar la solución. Siempre hay que verificar la solución. Entonces vamos a agarrar el 1 y la reemplazamos en esta ecuación, en la primera. ¿Qué me queda? Logaritmo en base 2 de 1 más 7, que es 8, más logaritmo en base 2 de 4 por 1, 4, más 12, 16. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. El logaritmo en base 2 de 16 es 4. 4 más 3 es 7, o sea que esta verifica. ¿Sí? ¿Qué pasa con el menos 11? Me queda logaritmo en base 2 de menos 11 más 4 es menos 4. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. Porque ¿qué habíamos dicho en la clase pasada? Que el argumento tiene que ser un número positivo. La base y el argumento tienen que ser un número positivo. No podemos aplicar el logaritmo a un número negativo. ¿Sí? Entonces, esta solución es solución de la cuadrática, pero no es solución de la ecuación logarítmica. Vamos a decir que es una solución extraña. Es una solución extraña. ¿Está entendido, chicos? Sí, sí. ¿Seguro? A lo mejor se acuerdan de haberla visto en el secundario, este tipo de ecuaciones, o más. Sí, algo. Algo. Bueno, todo esto está en el apunte que yo les había mandado. El cambio de base está todo en el apunte. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios de esto para la clase que viene, que es el jueves a las 6 de la tarde. No, a las 5, perdón. Anímense, no sé cómo están si tienen mucho, pero bueno, vamos a hacer esta. Porque me queda una sola clase nomás, ¿no? Que es la del jueves. Bueno, eso no lo vamos a ver porque no hacemos tiempo al final. Y vamos a hacer algunas de las ecuaciones logarítmicas que tenemos acá. Vamos a hacer algunas de estas ecuaciones logarítmicas. Bueno, las que están marcadas, ya están marcadas. Vamos a hacer la E.
la F. Acá tengo una resta, entonces esto se va a transformar en división. Perdón, sí, en división. Vamos a hacer la N. Vamos a hacer la M. La M. Vale, no le voy a dar tantas porque no las van a hacer. Pero vamos a trabajar con estas ecuaciones y las vemos el jueves. Bueno. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Nos vemos el jueves a las 5, entonces. No, sí, a las 5. Bueno. Dale, chao. Listo. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chicos. Chao.